Corría el año 95 y el boom del liberalismo en Europa se mezcló con el fútbol. Recuerden ustedes, comienzo de la década del 90, explota el liberalismo a nivel económico en el mundo, obviamente en Europa principalmente, y el fútbol no fue ajeno a esto. En el año 94 comienza a haber discusiones acerca de los códigos legales que rigen el fútbol y cómo Europa se está abriendo en términos de mercado y el fútbol mantiene algunas reglas que limitan esa apertura. En el año 95, el jugador del Lieja, club belga, jugador belga también, Jean-Marc Bosman, ve entorpecida su transferencia a un club francés llamado Dunkerque porque la UEFA, a pesar de que ya se había vencido su contrato, le obligaba al club francés a pagarle al club Lieja, dueño de la ficha, un dinero por el pase de Bosman. Bosman interpone a esa ley vigente una ley de un organismo superior, que es la Comunidad Europea, en la que dice que no se puede entorpecer el derecho al trabajo de ningún jugador de la Comunidad Europea en ninguno de sus países. De ningún ciudadano. De ningún ciudadano, exacto, profesor, gracias. Y finalmente, la UEFA modifica su reglamento a partir de un reglamento de otra órbita que era del derecho internacional. Y empieza a decir, es verdad, esto de cobrarle a un equipo que ya no tiene contrato con el jugador, no va a regir más. Pero además, tampoco pueden regir otros impedimentos a ejercer el trabajo en otro país. Como por ejemplo, que un club pueda tener un tope de extranjeros. Hasta el año 95, los cuadros de la selección de la Comunidad Europea podían tener un máximo de 3 jugadores en el equipo titular y creo que hasta un total de 5 o 6 en plantilla de jugadores extranjeros, y a partir de ese momento esa ley no rige más para los jugadores de la Comunidad Europea. Entonces los clubes europeos de la Comunidad Europea empiezan a poder contar en su plantilla con jugadores de otros países de la Comunidad Europea, y subrayo esto, indeterminada en su cantidad. Por supuesto que muchos ciudadanos que tienen ciudadanía, por ejemplo, uruguaya, pero además pueden lograr la ciudadanía de la Comunidad Europea, tienen el mismo derecho. No cuentan como extracomunitarios, sino que tienen el pasaporte comunitario, por lo tanto no ocupan ficha de extranjeros. Esta ley ha sido analizada desde diversos ángulos, porque se puede analizar desde el punto de vista económico, se puede analizar desde el punto de vista del derecho y de las leyes del derecho internacional, se puede analizar, y así se ha hecho muchas veces, desde el punto de vista de la identidad. En Europa la identidad es algo que se estudia mucho, sobre todo la identidad comunitaria y extracomunitaria, y este caso ha sido analizado desde ahí, que tiene que ver con quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, cómo se construye esa identidad, a partir de la economía en este caso. Pero también puede ser analizado desde el deporte, que es lo que lo vamos a hacer ahora, es cómo afectó esa ley a nivel deportivo. Y lo vamos a hacer a través de una comparativa de las victorias de los equipos sudamericanos y de los países sudamericanos hasta la ley Bosman, y la victoria de los equipos europeos y las selecciones europeas hasta la ley Bosman, y cómo eso empezó a funcionar posteriormente. Pero no es la única ley, porque si nosotros vemos hoy los planteles de las selecciones europeas, de los equipos europeos, perdón, vamos a ver que tampoco cuentan como jugadores extracomunitarios futbolistas de Rusia, por ejemplo. Los rusos no son extracomunitarios. ¿Y por qué? Si Rusia no es parte de la Comunidad Europea y tampoco es que tengan algún ascendente de la Comunidad Europea. ¿Por qué no cuentan como extracomunitarios? ¿Por qué los albanos, los albaneses, por ejemplo, o por qué los argelinos no cuentan como extracomunitarios? ¿O por qué los haitianos no cuentan, o los jamaiquinos no cuentan como extracomunitarios? Sin tener colonias. Antecedentes. No, podría haber sido por ahí, pero no. De hecho, Jamaica, por ejemplo, que había sido colonia inglesa, ahora Inglaterra se está yendo de la Comunidad Europea. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, había todo un problema, ¿no? Es un problema, efectivamente. Pero para el caso de los rusos hay otra ley, que no es la ley Bosman, sino que es el caso Simutenkov.
Mucho gusto. ¿También un apellido? Igor Simutenkov. Si le digo Igor, ya estamos hablando de un mucho jugador. más fácil. Sí, de un jugador ruso. Este hombre, en el año 2005, ganó una ley en el mismo sentido de lo que había hecho Bosman. Bosman, recuerden, había apelado a una ley de la Comunidad Europea que decía no se puede limitar el derecho al trabajo. Y él encontró que también en la Comunidad Europea había una ley que decía que no se podía entorpecer el trabajo de los ciudadanos rusos. Si los ciudadanos rusos serán tratados como iguales a la comunidad a la hora de ejercer el derecho al trabajo en Europa. Y antepuso ese recurso. Él era jugador del Tenerife. Estuvo obviamente que... Capaz que te mato, pero no sabemos por qué estaban incluidos en ese párrafo, digamos. Son en acuerdos ese ítem. bilaterales sí, comerciales, así como cuando se estableció un acuerdo comercial entre Rusia y la Unión y la Comunidad Europea y figuraba ese artículo. Claro. Después de muchos años, cuando él ya no era jugador del Tenerife, en el año 2005, aparece este artículo y habilita no solamente a los jugadores rusos, sino a los jugadores de todos los países con los que la Comunidad Europea tiene este artículo. Por eso, por ejemplo, con Argelia pasa exactamente igual. Rige la ley o el caso Simutenkov. Pasa con Rumania, todos los países de Europa del Este y algunos de África también. Pero además aparecen otros casos que es el de los jugadores africanos, de los jugadores jamaiquinos, de los jugadores haitianos. Y ahí lo que rige es el acuerdo Cotonú. Ya. Ya no estamos hablando de un jugador, sino de una ciudad. Que es un acuerdo que firmó la Comunidad Europea con muchos países de la comunidad africana y de la comunidad centroamericana, que también habilita a las personas a ejercer libremente su trabajo en los países de la Comunidad Europea. Sin necesidad de tener un pasaporte europeo. Exactamente. O sea que un jamaiquino cualquiera puede decir, vos, me quiero ir a trabajar de mozo a Italia y puedo hacerlo. Y voy y trabajo. Por lo menos en el ejercicio de su trabajo no debería tener problema. Claro. Si vas a jugar al quiere fútbol decir van a que tener menos consiga trabajo. problemas. No quiere decir que consiga trabajo y no quiere decir que tenga ciudadanía. Claro. Son cosas distintas. Está rara igual, ¿eh? Bueno, habría que hablar ahí con un jurista europeo que nos explique cómo funciona en el caso de los ciudadanos, pero lo cierto es que acá lo que se está hablando es de la no limitación. Esto lo saben muy bien los abogados laboralistas. Bueno, pero probablemente sea que vos podés ir con un pasaporte de Jamaica o de un país africano que esté en el acuerdo y tener la visa de trabajo. Va a entrar a trabajar. No sos nacional, pero sí tenés la visa de trabajo. Seguramente. Sí. Si yo les pregunto ahora cómo afectó... a ver, ¿quién tiene más copas intercontinentales, Sudamérica o Europa? ¿Por qué se la jugarían? Sudamérica. ¿Más intercontinentales? Intercontinentales sí, mundiales de clubes no. Bien, está bien. Si hacemos esa distinción, si no la hacemos, igual me sigo jugando por Sudamérica. En intercontinentales, Sudamérica tiene 22. Estamos hablando de los torneos que van de 1960 al 2005. Ya no me dan los cálculos. Y Europa tiene 21. Ah, bien. Bien, Fabricio. Pero incluir los mundiales. No. No. Por eso, las intercontinentales que van del 60 al 2004 en realidad, porque en 2005 ya empiezan a ser Mundial de Clubes. Si sumamos el total, intercontinentales y mundiales, es decir, a esos 22 contra 21 le sumamos los mundiales, la foto sigue siendo bastante pareja porque Sudamérica tiene 25 de 62 jugados, un 40,3%, y Europa tiene 37 de 62 jugados. Es decir, tiene 12 torneos más Europa que Sudamérica. Hay una diferencia, ¿no? Sí, pero mirá lo que es la diferencia que viene después. Hasta ahí, te digo, es parejo, porque después empieza a haber diferencia. Por ejemplo, antes de 1996, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Porque en el 96 empieza a regir la ley Bosman. ¿Cómo afectó esa ley? Antes del 96, el historial favorece claramente a Sudamérica, aunque solo a 4 países de Sudamérica, porque son solamente 4 países de Sudamérica los que han ganado la Copa Intercontinental. Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay con un solo campeonato de Olimpia. Son 34 intercontinentales en total, del 60 al 96, porque hay 2 que no se juegan, 14 intercontinentales para los europeos,
un 41,2%, y 20 intercontinentales para los sudamericanos, un 58,8%. Es decir, que antes de que se habilitaran los pasaportes extracomunitarios, los equipos sudamericanos ganaban Claro. más que los europeos. Después del 96 se juegan 9 intercontinentales en total, entre el 96 y el 2004. 7 intercontinentales las ganan los europeos, un 77%, 77,8%, y 2 los sudamericanos. Boca Juniors, ¿no? Las 2 Boca Juniors, exactamente, Fabri. El historial no solamente es aplastante, sino que además las únicas 2 las gana Boca. Sí. Un equipo argentino y un equipo y Boca. ¿Por qué? Porque a medida que el liberalismo avanza, esto es una ley liberal, por más que muchas veces la ley Bosman aparece como una ley de defensa de los trabajadores porque les amplía el lugar donde pueden trabajar, es cierto, al mismo tiempo es una ley liberal. ¿Por qué? ¿Por qué decimos liberal? Porque quita una regulación o un obstáculo de protección de un mercado o de protección de un país. Por eso es liberal, Sí. porque liberaliza la economía en ese sentido. Ese liberalismo no solamente va a tender a agudizar la brecha entre las comunidades económicas, en este caso la Comunidad Europea y Sudamérica, o los países de Sudamérica, sino además va a agudizar la brecha entre los distintos países. Y ahora vamos a ver por qué. Y va a agudizar la brecha al interior de los países entre los equipos más poderosos y los equipos menos poderosos económicamente hablando. Cuando vamos al Mundial de Clubes, la cosa es aún más terrible, porque los Mundiales de Clubes se juegan a partir de 2005, donde no solamente rige la ley Bosman, sino que también rige la ley Simutenkov. Ya son las 2 leyes las que rigen, en donde los jugadores europeos pueden usar, los equipos europeos pueden usar jugadores de cualquier país, prácticamente europeo. Ahí los equipos europeos ganan 16 mundiales de clubes, un 84,2%. Esto Qué es entre cantidad ya que se 2005 jugaron, increíble, ¿no? y la actualidad, sí. Y los sudamericanos ganan 3. Apenas 3 mundiales de clubes. Esto, si nosotros lo miramos así, decimos, oh, por lo menos ganamos 3. Ahora, el último que ganó un equipo sudamericano fue en 2012, Corinthians. Corinthians. De 2013, 2014 hasta la actualidad, todos lo ganaron los europeos. Y en algunos casos, los sudamericanos ni siquiera llegan a la final del Mundial de Clubes. Algo que es para analizar más adelante, pero vemos cómo los clubes árabes van creciendo en su potencial también y cómo los equipos sudamericanos tienden a quedar relegados. No solamente, decíamos, crece la brecha entre países o distintas comunidades económicas, sino que también crece entre países, porque solo equipos de España, Italia, Inglaterra y Alemania, desde el 96, han sido campeones intercontinentales, con la sola excepción de Porto, que lo ganó en 2004, y Boca, como ya decíamos. Son los únicos 2 clubes que del 96 hasta acá han ganado sin ser de los países antes mencionados, esos 4 países. Eso a nivel de clubes. El tema es que los europeos decían, esto conspira contra las divisiones formativas de nuestros países y por lo tanto contra nuestras selecciones. Sin embargo, no fue así. Y vamos a ver cómo se aplica esto a los países, a nivel de selecciones. El dominio de los europeos en las finales de la Copa del Mundo. Exactamente. Si nosotros vamos a los mundiales, en total se han jugado 21, 10 los han ganado selecciones sudamericanas y 11 europeas. Muy parejo. Antes del 96, 15 mundiales en total, 8 los habían ganado selecciones sudamericanas y 7 selecciones europeas. Después del 96, hay 6 mundiales en total, los mundiales del 98 para acá, contándolo, 4 lo ganaron selecciones europeas, es decir, un 67%, y 2 selecciones sudamericanas, 2022 y 2002. Son las únicas 2 que han ganado, Brasil y Argentina. A eso podría sumar, perdón. Sí, dale, profe. No, Suma. las finales entre europeos. Claro, que ni siquiera los sudamericanos llegan a la final. Exactamente. Habría que hacer ese análisis también. Obviamente que los campeones del mundo sudamericanos son 3, los campeones europeos son 5. Se agregan 2
países europeos después de la ley Bosman, se agrega Francia y España que no habían sido campeones, y se baja uno, que es Uruguay, que sí había sido campeón, pero que desde el 50 no lo es. Solo Brasil y Argentina vuelven a ser campeones después de la ley Bosman. Es decir, que también se agudiza por ahí la supremacía de los europeos. Ahora bien, decíamos, ¿cómo afecta esto a los países? Porque si nosotros vamos a los campeonatos intercontinentales, tenemos que ver cómo son las plantillas de los campeones intercontinentales en relación a las plazas comunitarias y extracomunitarias. Y lo que vamos a ver es que desde 2007 hasta acá, digo 2007 porque cuento solamente a los equipos europeos que han sido campeones de mundiales de clubes, y en 2005 y 2006 los equipos campeones de clubes fueron San Pablo y Corinthians. Entonces, a partir del 2007 al 2023, ¿cómo funciona la relación entre nacionales y extranjeros en la plantilla? Y me da que en el 2023 solo 5 de los 16 jugadores del Manchester City que fueron campeones intercontinentales y jugaron ese partido eran ingleses. 5 de 16. Estoy hablando de los que jugaron ese partido. Jugaron los 11 titulares más 5 suplentes. Y solo 5 eran ingleses. 5 de 16 del Madrid en 2022. 2 de 16 del Chelsea 2021. 2 de 16. 2 de 16 solo eran ingleses. 6 de 15 en Bayern Múnich 2020, 6 de 15 Liverpool 2019, 5 de 14 Real Madrid 2018, 4 de 13 Real Madrid 2017, 6 de 15 Real Madrid 2016, 5 de 14 Barcelona 2015, 5 de 14 Real Madrid 2014, 6 de 14 Bayern Múnich 2013, 11 de 14, por primera vez aparece en mayoría, de españoles en el Barcelona 2011. 11 de 14. 0 de 14 en el Inter de 2010. 7 de 14 en el Barcelona 2009. 5 de 14 Manchester United en 2008. Y por segunda y última vez aparece en mayoría de italianos en este caso, que es 9 de 14 en el Milan 2007. Y acá me interesa resaltar algo. Y es que solo 2 veces en todos los mundiales de clubes hay mayoría de jugadores nacionales en un equipo. Y no es casual, porque en el año 2007 ocurre en el Milan y en el año 2011 ocurre en Barcelona. Y en el año 2006, un año antes de que el Milan tuviera ese campeonato intercontinental, la campeona del mundo fue Italia. Y en el año 2010, antes de que Barcelona tuviese este récord intercontinental, España fue campeón del mundo. Y en esos con muchos equipos jugadores de selección. había muchos jugadores, ni que hablar. En el caso del Barcelona había creo que 11 y en el equipo titular eran la mayoría. Sí. Y en el caso del Milan creo que había 4 o 5 y también muchos titulares. Los otros eran de la Juve, estaba bastante parejo. Pero nada, o sea, esto creo que quiere decir que ellos lo que tienen son los mejores jugadores del mundo, sin importar la nacionalidad, porque tienen el dinero para poder acceder a ellos. Es lo que dice Jaime, resumen final, poderoso señor Don Dinero. Bueno, digo, un poco esto lo podemos... primero que nada, genial. Perdón, Gracias, profesor. Lo más importante es por favor. Tremendo trabajo. No, tremendo trabajo. Después, no lo vamos a hacer ahora, pero queda acá todas las alineaciones de los equipos campeones para que vean los diversos países que hay, que también yo me estuve entreteniendo con eso. Pero me parece que hay, que si vos eso lo podés llevar al interior de los países y al dominio, a la concentración, Real Madrid, Barcelona, Juventus, bueno, el periodo ahora del Manchester City, Chelsea, antes del Chelsea. Manchester United, ¿no? Esa concentración. Y eso también lo puedes llevar a Sudamérica. Y entonces hoy tenés 8 equipos que van a jugar finales de... Bueno, ya son 4 ahora, ¿no? Y 3 son brasileños y uno es argentino. O sea, dentro del continente está pasando algo bastante parecido. Sí, lo que me parece interesante acá es ver cómo el liberalismo aumenta la brecha, no la reduce en este caso. Obviamente que los europeos van a decir, para nosotros fue mucho mejor, y dentro de los europeos los más poderosos te van a decir, para nosotros fue mucho mejor, Claro. pero para los sudamericanos, y para algunos va a haber sido bueno, pero para la mayoría no,
y esa mayoría te va a decir, y no, para nosotros no fue mejor. Claro. Obviamente. Pero digo que a partir de todo ese proceso, la concentración en Europa del fútbol y la centralización en 2 o 3 países cumple una regla histórica, ¿da? Del capitalismo. O sea, hay concentración y centralización. Y me parece que lo que es interesante es ver cómo, claro, nosotros no lo vamos a ver ahora, pero cómo se puede proyectar esto hacia un mundo en el cual hay países muy poderosos económicamente, que son los países árabes, que han decidido pelearle a Europa ese control del fútbol. No tienen tradición ni cultura, pero tienen el petróleo y el dinero. Y capaz que lo cambian. Sí, no la veo igual, ¿eh? No, bueno, está, pero Sí, ya... es un campo de análisis abierto, digamos. Yo no digo, pero van a empezar a... Es decir, en la medida que vos podés contratar, tener... hay una cifra, el Milan, me dijiste el 0 de... No, el que tenía 0 era el Inter. El Inter, 0 italiano. Esta es una cifra tremenda. Estos países también pueden llegar a armar equipos con 0 jugador de Arabia Saudita y tener 16 jugadores que sean de los mejores del mundo si los contratan. Sí, hasta ahora lo que... Dale, Fabio. No, que creo que ahí hay un tema más cultural, que no es demasiado seductor para el occidental ir a vivir a esos lugares. Sí. Más allá del dinero y los buenos, no es que ganen poco tampoco en Europa. No, por eso yo no te estoy diciendo que yo no estoy afirmando, estoy diciendo que estamos viviendo un proceso en el cual se están llevando tremendas figuras. Sí, hasta ahora lo que ha ido pasando es que las grandes figuras, ninguna se va en su prime. Claro. Se van después de su prime. Pero el otro día, Yuri, el compañero de Los Mismos Locos, me pasaba una noticia de un jugador holandés que se va del Ajax al fútbol árabe siendo joven, y Ronald Koeman, ahí está el Yuri, Ronald Koeman lo decide no citarlo más a la selección. Entonces, ¿será tal vez el comienzo de un nuevo fenómeno o será un caso excepcional? En ese sentido, yo pienso lo mismo, que el tema cultural pesa, pero también es cierto lo que dice el profe, que es un proceso que se está abriendo y que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo creo que no es ni tan fácil ni es tan cercano, pero bueno, es un proceso, es un fenómeno. Digo, empezaron comprando los equipos, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro fenómeno que también es interesante. Empezaron a comprar los equipos y bueno, después comprar los jugadores y finalmente van a comprar los títulos. ¿Sabés qué está bueno para analizar ahí? Cómo a veces se pone como ejemplo o espejo la inversión y, en este caso, las sociedades anónimas y el fruto que dan, en algunos casos. Pero se eligen los ejemplos. Porque vos, de 50 sociedades anónimas, decís, mirá, a esta le fue bien, tenemos que hacer lo mismo. Pero pará, a las otras 49, ¿cómo le fue? Primero. Y segundo, generalmente ese tipo de formas de privatización, entre comillas, porque los clubes son privados, pero se le quita la masa social y se pone en una comisión de accionistas, funciona para los equipos donde los accionistas ponen mucho dinero. Y no funciona para todos. Claro. O sea, si vos decís... Es un atrevimiento de mi parte porque no tengo datos, pero yo lo que creo es que en definitiva estos grandes capitales que compran equipos de fútbol no lo hacen para ganar dinero. No es su objetivo tener una renta económica. Para mí el objetivo es tener una renta espiritual, promocional, yo qué sé, una satisfacción. Yo digo, no se me ocurre que un jeque de esto de que compró y que tiene... el otro día veía uno que tiene un yate ahí andando por el Mediterráneo, parece, no es un país 600 millones grande, de dólares. ¿no? Le importe si el ser dueño, no sé, del Chelsea, del cuadro que sea, le da plata. Lo que le da es la posibilidad de ir al palco y decir, yo soy el dueño. Poder. El poder, claro, digo, la realización, o sea. Una vez, esto me acuerdo porque siempre me quedó grabado, una vez Blatter, en un momento dijo que a él le preocupaba que un día a los árabes se les diera por dedicarse a los caballos de carrera y dejaran el fútbol. Porque en realidad no importa si ganan plata o no ganan plata, lo que importa es que son dueños de los cuadros. Tenemos que ir. Y ponen la vivita. Nos tenemos que ir.
Muy buen informe, muy interesante el tema. Nos vamos, volvemos mañana a las 7 de la tarde. Gracias, Fabri. Gran aporte el suyo hoy. Por favor, profesor Nico, Vicky, estoy muy contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Nos vamos, volvemos mañana. 13-0.